Bueno, y inicialmente manifestar mis agradecimientos a los organizadores del evento por permitirnos presentar eh, esta ponencia. Y para el efecto, yo quisiera tomar unos breves momentos, no creo que minutos no alcance, para explicar la motivación de esta ponencia. Y es que hace pocos años se dio un hecho muy importante en el sector empresarial y fue la fusión entre dos monstruos corporativos. Por una parte, Bayer, una multinacional alemana muy reconocida, compró a otra multinacional o se fusionó con Monsanto. Dos culturas muy diferentes, la cultura anglosajona de Estados Unidos y la cultura alemana. Sin embargo, por intereses económicos alcanzan una fusión. Y lo que llama la atención es que Bayer hereda los problemas que le deja Monsanto. ¿Cuáles problemas? Pues pensemos en solo el caso de las fumigaciones con glifosato y todas las consecuencias que ello trae. Y por otro lado, el otro producto icónico de Monsanto, que son los organismos genéticamente modificados, las semillas modificadas, que han tenido una gran polémica también a nivel mundial y grandes impactos. Sin embargo, Bayer adelantó esa fusión y eso tuvo unas discusiones en Alemania y en todo el mundo, incluso en el gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, desde más o menos hace 10 años, 11 años, conocimos en Colombia un problema con los organismos genéticamente modificados, con las semillas modificadas, porque se pretendía que los cultivadores tenían que utilizar semillas certificadas y no podían utilizar las mismas semillas que tradicionalmente sembraban porque salió una resolución del ICA que les impedía hacerlo. Y eso dio para que se diera un documental muy conocido, el documental 970, que seguramente todos los que nos están acompañando en esta presentación recuerdan, porque fue muy polémico y porque lo denunciaba la destrucción por parte de las autoridades de una cantidad de arroz que se incautó en el Huila y luego se llevó a unos basureros y se les prendió fuego. Pero no solamente fue eso, fue mucho más. Bueno, el documental está ahí a disposición en YouTube. Entonces esos son motivos que nos llevaron a plantear la ponencia, que tiene por título La contracontabilidad como aporte a la transformación social, Monsanto Bayer y sus impactos negativos a la sociedad y el ambiente. Esta ponencia ha sido preparada por la profesora Yuli Marcela Suárez Rico, quien tuvo una conferencia esta mañana, profesora de la Universidad Cooperativa, quien además pertenece al grupo JICOMA de la Universidad Nacional, y quien les habla, Luis Fernando Valenzuela Jiménez, profesor de la Universidad Nacional, quien también pertenece o pertenezco al grupo JICOMA. Voy a continuación entonces presentarles el contenido de mi ponencia. En primer lugar, el contexto; en segundo lugar, la metodología; en tercer lugar, el análisis crítico; en cuarto lugar, la referencia del caso Monsanto Bayer; y finalmente a ofrecer unas conclusiones. Respecto de lo que es el contexto, hay dos temas claves importantes en la ponencia. Por un lado, lo que son las generalidades de la sostenibilidad, y por otro lado, lo que es la contracontabilidad, como la otra cara de la contabilidad. Para eso, pues basta recordar que terminando los años 80,
la discusión sobre el concepto de desarrollo fue muy álgida a nivel mundial, tanto en lo académico como en lo profesional y empresarial. Esa discusión que se dio en el año 80 se dio durante toda la década de los 80 y ya para los años 90 el concepto de desarrollo sostenible estaba plenamente consolidado. En los años 90 continuó la discusión al punto que terminando el siglo XX, desde la ONU se lanzó la iniciativa del Pacto Global, atada a lo que era el desarrollo sostenible, y se plantearon los objetivos del milenio, pensando en que para el año 2015 se cumplirían esos objetivos. Sin embargo, llegando el año 2010, los exámenes, las estadísticas y las evaluaciones de lo que eran los objetivos del milenio concluyeron en que no se iban a cumplir las metas y por tanto lo que hubo fue un cambio hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Esos objetivos del desarrollo sostenible se fijaron como meta, como horizonte, el año 2030. En el año 2030 se supone que se cumplirían las metas de los objetivos del desarrollo sostenible. Sin embargo, desde ahora ya hay evaluaciones que indican que esos objetivos del desarrollo sostenible no se van a poder cumplir. Y si tenemos en cuenta que en este entretanto, en el año 2020, todo el año pasado, tuvimos un año de pandemia, pandemia que continúa y que desnuda los problemas del capitalismo, pues vemos que las esperanzas de la humanidad no son nada halagadoras ni esperanzadoras de continuar de la misma manera. Nuestra metodología para la ponencia tiene fundamentalmente 3 pasos. En el primer paso hay un planteamiento del problema donde la contabilidad empresarial, la tradicional, la contabilidad convencional, oculta los conflictos y los impactos negativos. En segundo lugar, acudimos a una revisión bibliográfica, fundamentalmente lo que es la contracontabilidad y la contabilidad crítica. Y en tercer lugar, hacemos una contrastación exploratoria y reflexiva sobre el caso Monsanto, donde tenemos una revisión y un análisis de los informes de sostenibilidad entre los años 2011 y 2017 y también hacemos o acudimos a una revisión documental basada en información alternativa y con ello construimos lo que es una contracuenta que más adelante la podremos mirar. En esa metodología es importante apuntar que la bibliografía que hemos utilizado ha sido de las principales revistas a nivel internacional. Solamente allí en la diapositiva pueden ver algunas: Critical Perspectives, Accounting, Auditing and Sustainability, Accounting Organizations and Society, International Journal of Education. Bueno, estas son las principales revistas y ahí está el número de artículos que hemos consultado. También consultamos los informes de sostenibilidad de Monsanto y consultamos lo que son informes de ONGs, de periódicos, de medios alternativos y también consultamos lo que son redes sociales. En cuanto al análisis crítico, el tercer punto de la agenda, pues es importante tener en cuenta que a la contabilidad se le ha criticado porque solamente dice lo que le conviene, no muestra lo que no le conviene, tal como hemos visto en presentaciones anteriores del evento, ya sea como ponencias o en conferencias centrales, porque esa contabilidad es amañada, es alineada con los intereses de los dueños, porque la contabilidad tradicional se ha convertido en un cómplice de los asuntos que solamente buscan favorecer al capital, al patrimonio. Todas esas críticas
están recogidas en autores como Macintosh, Jan Bevington, Unnerman, Cooper, Boiral. Esta mañana también comentaron sobre otros autores como Rob Gray, creo que ayer se mencionó, Mariano Moneva, Baruch Lev, el que a pesar de ser de la contabilidad mainstream, escribió. Profe, disculpe, se le ha inactivado el audio, qué pena, profe. Sí. Bueno, les estaba comentando que hay una fuerte crítica a la contabilidad convencional porque no muestra la verdad, porque es amañada a los intereses de la empresa. Los informes solamente muestran el lado que les conviene, entonces la contabilidad con los informes que produce es una contabilidad legitimadora. Esos autores, toda esa academia que hace parte de esa contabilidad crítica, pues aquí tengo algunos. En esta diapositiva pues aparecen todos estos autores conocidos por la Academia Contable como Macintosh, Bevington, Unnerman, Cooper, Boiral, Rob Gray, que ayer lo mencionaron, recientemente fallecido, Mariano Moneva, el español, Baruch Lev, que es el que escribió el libro El fin de la contabilidad, Tony Tinker, Thierry Lehmann, Richardson, Wai-Fong Chua. Bueno, pero no solamente estos critican la contabilidad, sino que hay que tener presente que hay una gran corriente de críticos de la contabilidad que han propuesto contabilidades alternativas, el otro punto de vista, y eso es lo que llamamos la contracontabilidad. Y todo podría comenzar con ese autor muy conocido por toda la Academia Contable, que es John Elkington, aquel que propuso la triple bottom line, o sea, la triple dimensión de la contabilidad, lo económico, lo social y lo ambiental. Pues ahí está también Mercy Denedo, Ian Thompson, John Ecura, Steve Jones y David White, que son los que escriben el texto de La empresa criminal. Judy Brown, Jesse Dillard, Sonia Galofer y James Haslan, que son los que escriben ese libro muy icónico que se llama Contabilidad y Emancipación y que se encuentra libre en internet. O Ana Apostol e Hija Binari. Bueno, son estos autores los que nos sirvieron de base para plantear el caso de Monsanto Bayer. Y aquí, en el caso de Monsanto Bayer, pues nosotros hemos tomado los dos productos principales de Monsanto Bayer y que son los más críticos. Por un lado, ustedes recuerdan la guerra de Vietnam. Lo que hizo Estados Unidos fue utilizar el agente naranja para fumigar a Vietnam y con eso las consecuencias han sido a través de los años, no solamente por muertes, por malformaciones, sino que hay efectos sobre absolutamente todo en lo que es la flora, la fauna, los impactos sociales y ambientales pues son innegables y eso ha dado para muchas demandas contra Monsanto. Y el caso de las semillas genéticamente modificadas. Entonces, con esos dos casos, nosotros hemos construido la contracuenta. Lo cierto es que si uno consulta a la empresa, pues la empresa muestra en los informes y en la contabilidad que todo anda muy bien. Miren ustedes, del informe de sostenibilidad de la empresa Bayer, he extractado solamente el último pedazo. Si ustedes tradujeran el último pedazo, pues la traducción que yo he hecho es la siguiente. Dice el CEO de Monsanto Bayer, o de Bayer en este caso, que es Werner Baumann, dice, además, creo que la responsabilidad social empresarial y Bayer van de la mano. Queremos hacer una contribución clave a los ODS con nuestras empresas, guiados por los principios del Pacto Mundial de la ONU y de acuerdo con nuestra visión. Salud para todos, hambre para nadie. Este es el enfoque y la aspiración de Bayer.
y es por lo que queremos que se nos juzgue. Esto aparece en el último informe de Bayer, dicho por el CIO. Entonces, lo que uno hace como investigador es contrastar si eso es verdad o no. Y para el caso colombiano, en cuanto al glifosato, encontramos lo siguiente. Afectaciones a la salud. Hay envenenamiento por aspersión directa. Hay infecciones, irritaciones oculares y en la piel. Hay manchas y alergias, muerte por intoxicación. Hay enfermedades en la piel, daño psicológico en niños. Todo esto plenamente documentado. Es decir, esto no son noticias, sino que son estudios que se han hecho y aparece allí la referencia correspondiente. En materia del deterioro ambiental, ha habido contaminación de fuentes hídricas, contribución a la deforestación, hay muerte de fauna, ahí aparece la referencia documentada. Hay daño a más de 500 hectáreas de cultivos de pan coger que fueron fumigados. En este caso, la fuente es Telesur, por investigación que hace periodística este medio informativo venezolano. Hay afectaciones nerviosas y respiratorias por alto grado de toxicidad en peces. En este caso hay dos fuentes. En el conflicto social y económico derivado hay desplazamiento forzado a comunidades. La fuente es la noticia de investigación del Espectador en el año 2021. Hay daño económico por campesinos. Hay uso político del químico sin efectividad comprobada. La aspersión va en contravía de una reactivación económica justa y ecológica en la pandemia, porque también hay que pensar que desde el gobierno colombiano se insiste en seguir con las fumigaciones. A pesar de que eso fue suspendido por la Corte, ahora le están buscando el quiebre para poder reanudar las fumigaciones. Y en cuanto a las semillas modificadas, pues hemos construido una contracuenta. Insisto, la contracuenta es el otro punto de vista. Ya vimos el punto de vista de la empresa, que es el que se encuentra en el informe de sostenibilidad. Para el caso de afectaciones a la salud, hay resistencia a los antibióticos, alergias y potenciales generaciones de nuevas enfermedades y patógenos. Hay aumento en la presencia de alérgenos y nuevas toxinas con efectos potencialmente dañinos para la salud humana. En deterioro ambiental, hay incrementos de agrotóxicos en las zonas en las que se siembran los transgénicos. Hay un ecocidio por alteración grave del patrimonio mundial y de los servicios ecosistémicos. Hay contaminación genética y del suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos. Para el caso del conflicto social y económico derivado, hay quiebra de los cultivadores por altos costos de la compra y de mantenimiento. Hay suicidios debido a la situación de vulnerabilidad y a la imposibilidad de subsistencia de cultivadores. Este caso, por ejemplo, nos llamó la atención. ¿Cómo así que hay suicidios por las semillas genéticamente certificadas? ¿Cuál es la razón? Pues la razón es que los campesinos no pueden volver a utilizar sus propias semillas, porque si no están certificadas, ellos las tienen que comprar y muchos de los campesinos no tienen con qué, o tienen que acudir a créditos. Y a veces ustedes saben que la actividad agrícola tiene sus riesgos. Cuando fracasa un cultivo y el campesino está endeudado, no puede pagar y eso ocasiona suicidios. Pero este caso se ha repetido en la India. Si ustedes consultan los casos a nivel mundial, en la India todo esto está más que maximizado. Aquí solamente hacemos una referencia a Colombia. Y por el caso, por ejemplo, el conflicto por la legislación sobre el uso de semillas certificadas y la prohibición de utilizar técnicas ancestrales. En este momento hay una discusión, un proyecto de ley en el Congreso con un primer debate favorable que prohíbe el ingreso de semillas certificadas en Colombia. Pero ese primer debate, como se trata de una modificación a la Constitución Nacional, implica varios debates. Se quedó en el primero, el año anterior iban a ser el segundo, pero por la pandemia se suspendió y ahí quedamos. Y ahí hay muchos intereses. Bueno, no es sino pensar toda la polémica que hay actualmente en Colombia con el uso del glifosato por el incumplimiento en los acuerdos de paz. El gobierno colombiano, a través de los acuerdos con las FARC, acordaron que iban a hacer una sustitución de cultivos voluntaria
y que iban a suspender el uso del glifosato. Sin embargo, ustedes bien saben que desde que se posesionó el actual presidente, se dijo desde su partido que iban a hacer trizas el proceso de paz. Y entonces el presidente ha estado por todos los medios intentando reanudar las fumigaciones del glifosato con una aspersión masiva, con un problema que ustedes seguramente recordarán. Cuando hay aspersión aérea, las partículas viajan por lo menos 10 kilómetros desde el punto en que hay la fumigación, producto del viento, producto de las aves, producto de las abejas, producto de los insectos. Que ese fue el conflicto que tuvimos con Ecuador, cuando se fumigó la frontera cercana al Ecuador, los límites con el Ecuador con los días identificaron problemas que había por la fumigación que habían hecho en Colombia. Hicieron el reclamo y el gobierno colombiano le tocó indemnizar al Ecuador. Entonces, este es un problema de grandes dimensiones y eso es lo que nosotros planteamos en la ponencia, que tiene las siguientes conclusiones. Una primera, y es que la contabilidad convencional, la que todos hacemos, la que todos construimos, está alineada con el capital, con los dueños. No dice toda la verdad, solamente menciona lo que le conviene y por eso surge la contracontabilidad. En segundo lugar, la contracontabilidad ofrece otra perspectiva. Puede ser algo construido, podría decirse, desde muchas ópticas. El periodismo de investigación, la academia, los medios de comunicación, las comunidades, los artículos académicos. Con eso es que se construye una contabilidad que es contraria a la contabilidad tradicional, que es lo que constituye la contracontabilidad. En tercer lugar, el caso concreto que estudiamos es que la operación de Monsanto Bayer y sus informes sociales son contradichos por la contracontabilidad. Hemos construido una contracuenta con los stakeholders por los daños del glifosato y las semillas genéticamente certificadas. Esto entonces nos lleva a una cuarta conclusión. El caso revela la postura complaciente, cómplice o nociva del gobierno, lo que amerita estudiarse ante evidencia del fracaso, la evidencia del fracaso de las políticas sobre el asunto. Y esto nos lleva a una quinta conclusión. La contracontabilidad ofrece muchas opciones de estudio. Yo recuerdo que en algunas de las preguntas que han hecho en las anteriores ponencias y presentaciones se decía, bueno, ¿qué más se puede estudiar? Piensen ustedes, por ejemplo, lo que dice el gobierno, que es el cumplimiento de los acuerdos de paz. Una cosa dice el gobierno. O el tratamiento de la pandemia. ¿Cuánto tiempo tuvo el gobierno con el presidente un programa de televisión? Con una millonada que cuesta hacer un programa de televisión diario de más de 1 hora. ¿Cuánto dinero se fue ahí? Y sin embargo ahí trataba de legitimar sus actuaciones, pero habría que buscar qué piensa la gente, habría que buscar qué piensa la sociedad, qué piensan los pobres, qué piensan los muchachos que están en la calle en las protestas, qué piensa la gente de la primera línea. Con eso se podría construir una contabilidad solamente en el tema, porque es que la contabilidad la tenemos que sacar también de los asuntos puramente empresariales. Ahí hay un buen asunto para tratar en todo lo que es la rama política, pero mucho más. Todo lo que usted piense en este momento tiene un lado oficial y tiene otro lado, el lado de los afectados, el lado de los stakeholders. Con eso es que se construye la contracontabilidad. Bueno, esa es toda nuestra ponencia. Muchas gracias por escucharnos y quedo atento a cualquier comentario. A usted, profe Luis Fernando, muchísimas gracias. El profesor Jairo Serna nos escribe por acá, profesor Valenzuela, mil gracias. Qué interesante volverle a escuchar, especialmente con estos temas que develan la agresividad del capital aprovechando la opacidad. Término escuchado en la mañana.
de los sistemas de información. La dimensión social de este tipo de reflexiones nutren ampliamente estos espacios y la academia en general. La contracontabilidad es sinónimo de la perspectiva crítica de la contabilidad o es una parte de esta. Bueno, esa es una pregunta muy valiosa porque me da la oportunidad de manifestar que desde mi punto de vista, la contabilidad es una sola. Es una sola. Lo que pasa es que la contabilidad que conocemos, la contabilidad convencional, la que construimos desde la empresa, solo muestra un lado, el lado que le conviene a la empresa. Pero el lado de los stakeholders, de los afectados, no se muestra en la contabilidad para mostrar, para exhibir, para reportar. En un estado financiero solo hay lo que le interesa a los dueños, lo que le interesa a los accionistas. En un informe de sostenibilidad, lo mismo. Ya hemos escuchado en las ponencias y en las ponencias centrales o en las conferencias centrales que hay que dudar mucho de los informes de sostenibilidad, que hay que dudar mucho del reporte GRI, que hay que dudar mucho incluso de los informes integrados, así no estén todavía bien consolidados en Colombia. Pero eso es la contabilidad convencional. La contracontabilidad es el otro lado del otro lado de la moneda. Yo personalmente creo que es muy difícil llegar a un consenso. ¿Por qué? Pues porque la empresa tiene sus intereses. Entonces, yo de esa manera diría, es que esto está en construcción. En Europa, la corriente de la contabilidad tiene 20 años, más o menos, pero ya tenía sus antecedentes desde la década del 90. Aquí en Latinoamérica, bueno, en Sudamérica y en Colombia, pues esto apenas está en construcción y creo que todavía no hay artículos en ninguna revista colombiana que hable de contracontabilidad, pero ya verán ustedes que en los próximos meses y años van a empezar a salir artículos de contracontabilidad, donde se muestra la crítica a la contabilidad tradicional y se muestra lo que dicen los stakeholders, la voz de los stakeholders. Por eso tenemos que pensar en una perspectiva interdisciplinaria. Por ejemplo, nosotros los contables tendríamos que acudir a los abogados, a los ambientalistas, para poder manifestar todo lo que tendría que decir la contabilidad, porque eso hace parte de la contabilidad crítica. No sé qué otros comentarios tenga, profesora Luisa. Muchas gracias, profe. Voy a darle la palabra a Héctor Darío. Te debió llegar un mensajito para que actives el audio, profe. Después le doy la palabra a Saúl, luego Luis Germán y luego reviso que hay otra manito levantada. Profe Héctor. Profe Luis y profesora Marcela, no, pues felicitaciones. Es un trabajo formidable, he aprendido mucho de él y pues me fascina y me apasiona esa temática que es más para mí, sinceramente. Yo tengo una pregunta, tengo dos preguntas, mi profe Luis. Una, yo veo que para operar, ¿sí me están escuchando? Profe Luisa. Sí, profe, lo estamos escuchando. Ya. Para Sí, operacionalizar, bueno, Luis, menos profe Luis. A ver, como para operacionalizar esto de la contracontabilidad, entonces el circuito podría ser el siguiente. La contracontabilidad, la contracuenta y la contrainformación. Así en ese orden jerárquico. Me quedaría meridianamente claro lo que significa la contrainformación, que es ese todo el recabamiento de toda esa información que va en contra de lo que se dice. La contracontabilidad como ese conjunto que elabora una información en ese sentido. Pero me queda claro cómo se caracteriza, o mejor, qué características tiene la contracuenta. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si entonces hablamos de contracontabilidad, hoy en el marco de la auditoría se reclama hacer más uso del escepticismo profesional. Eso ha dado pie a unas corrientes
de debate que están proponiendo un enfoque de presunta duda, que significa que nosotros vamos a hacer auditorías a las organizaciones creyendo que la administración realmente nos engaña, no a confirmar las afirmaciones que hacen los administradores, sino que realmente los administradores nos están engañando en nuestra labor de auditoría, es decir, la aplicación de ese principio de manera radical del escepticismo profesional en la auditoría. Entonces, si hablamos de contracontabilidad, podríamos hablar entonces de una contraauditoría. Profesor Luis. Gracias, profesor Héctor, por sus comentarios y me parece que sus aportes son muy valiosos. Y claro, yo quiero hacer unas precisiones. Tenemos la contabilidad oficial, la contabilidad convencional, la que construye el departamento de contabilidad. Acordémonos que la contabilidad es responsabilidad de la empresa, de la gerencia, y la gerencia es la que contrata el contador o el equipo de contabilidad y produce los informes. Ese es el punto de vista de la empresa, esa es la contabilidad convencional. Pero de todo lo que informa, no todo es cierto. Incluso hay cosas que no informa, que oculta, le conviene ocultarlas. Algunos asuntos que oculta la empresa o que revela la empresa o que cuenta la empresa no son así. Y entonces hay afectados, stakeholders afectados, los trabajadores, las comunidades, a veces el gobierno, a veces otros stakeholders en general. Incluso el medio ambiente, sobre lo cual hay una polémica, si el medio ambiente es o no stakeholder. Yo personalmente creo que sí es stakeholder, porque el medio ambiente se afecta. Y miremos el caso que hemos tomado nosotros del glifosato, porque hay pérdida de biodiversidad, porque hay muertes en la fauna marina, silvestre. Bueno, hay una cantidad de información de esos afectados, de esos stakeholders, en contrario de lo que afirma la empresa en su contabilidad y en sus reportes. Toda esa información que hay de los stakeholders es lo que se llama contrainformación, que es información contraria, que es información que controvierte lo que dice la empresa. Y de ahí, de esa contrainformación, es que se toma asuntos para construir la contracuenta. Y construir la contracuenta es mostrarle a los interesados, a los usuarios de la información, que no todo lo que dice la empresa es verdad. Eso por el lado de la contabilidad. Tocas el tema de la auditoría. Entonces eso da posibilidad de una contraauditoría. Pues desde luego, porque esa es una crítica que se le hace a la auditoría tradicional y a los procesos de aseguramiento. Pensemos nomás en el papel del auditor interno. El auditor interno está del lado de la empresa porque el auditor interno es un empleado de la empresa. ¿Quién contrata al auditor interno? El gerente. La gerencia contrata al auditor interno. Cuando hay un auditor externo, a veces lo contrata la gerencia, a veces lo contrata la junta directiva, a veces hay un comité de auditoría y supuestamente el trabajo de auditoría externa dice que trabaja con independencia mental, pero ojo, eso es cuestionable, porque buena parte de lo que es el informe de auditoría, el dictamen, generalmente se consulta antes de hacer el pronunciamiento definitivo. Y se le dice a la empresa, bueno, hay algunas cosas con las cuales no estoy de acuerdo, corrijan esto, porque si no, entonces mi informe va a ser modificado, bueno, con glosas, en todas las opciones que sabemos que tiene las posibilidades del dictamen. Y cuando se trata del revisor fiscal, que es el caso colombiano, el revisor fiscal tiene unas obligaciones muchísimo más amplias que el mismo auditor externo, pero aquí buena parte de las
multinacionales de auditoría hacen revisoría fiscal en las principales empresas colombianas, pero en realidad no hacen revisoría fiscal, lo que hacen es auditoría. Entonces, sí necesitamos una contraauditoría. Lo que pasa es que ¿de dónde va a salir una contraauditoría? Se necesitan recursos. Y eso ahí es donde salen los Quijotes a montar, por ejemplo, desde las universidades. Uno podría hacer laboratorios de contraauditoría. Bueno, profesor Héctor, eso es más o menos lo que yo podría comentarte. No sé si hay alguna, si de pronto hay algún contracomentario. Bueno, profe Héctor, si quieres hacer un contracomentario, me preguntas o me escribes, porque cuando activan el micrófono y lo desactivan, ahí ya queda. Entonces le voy a dar la palabra a Saúl y después a Luis. Muy Saúl. buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Sí, profesor Luis Fernando Valenzuela, le habla Saúl Galindo desde la Universidad del SINU, aquí en Montería, Córdoba. Qué gusto conocer y escuchar esa investigación que usted está haciendo y que de todos modos hace un aporte interesante a nosotros, a la comunidad contable y al pensamiento contable. Pero quiero decirle que a mí me quedan varios interrogantes y varias preguntas frente a esta investigación. Y lo digo porque desde ayer he estado muy atento a algunas exposiciones tendientes a el actuar del contador público, el sujeto de la disciplina contable, que es el contador público, y el papel que realmente está cumpliendo dentro de las sociedades y dentro de las compañías y, por supuesto, en desarrollo de la profesión. Me he visto interesado en algunos temas de la emancipación del pensamiento contable. Ayer hablaba de la linealidad cartesiana y el desarrollo del mismo pensamiento a través de la tendencia económico-patrimonial y pues que deberíamos asumir unos retos para salir de ese esquema. Hoy encuentro en su exposición varias cosas, profe, que me preocupan. Y es que no veo por ningún lado la postura del actor de la disciplina contable cuando usted dice que es que los informes son mentirosos, que los informes son sesgados, son amañados, que hay una imposición de la empresa, de la gerencia, de la junta directiva, que hay un interés estatal, un interés normativo. Pues prácticamente la que revela es la empresa. Y yo me pregunto frente a su investigación, bueno, ¿y dónde ustedes dejan el profesional de la contaduría pública? Máxime que nosotros tenemos un código de ética, en este momento un código de la IFAC, y hay unas amenazas y unas salvaguardas. Y cuando usted hablaba al final de la independencia mental, y que antes de presentar los informes se le tiene que consultar a la dirección o a quienes tenían interés, y termina significando algunas funciones de la revisoría fiscal y pues en aras de ello tenemos aquí el decreto 302 del año 2015 donde se vincula la revisoría fiscal con los estándares internacionales. Me gustaría escuchar de usted ¿por qué dejan de lado en su investigación la postura crítica del contador público? O sea, en su interesante discernimiento encuentro que prácticamente el contador público es un ente manipulable, colonizado, un ente que no hace nada, que no reacciona ante ese mandato jurídico o institucional o, bueno, del Estado a través de normas jurídicas. Primera pregunta, ¿dónde ustedes dejan la postura crítica del pensamiento del profesional de la contaduría pública? Y la segunda, si bien es cierto existen unos marcos normativos, su exposición me convoca a cuestionarme lo siguiente. Es decir, que existe una tensión entre el pensamiento jurídico y el actuar del contador.
Eso significa que nosotros, según su investigación, estamos absolutamente deslegitimados para tomar alguna postura frente a una norma, por más impuesta por el legislador, y que tenemos que guardar silencio ante eso. ¿O usted encuentra que realmente la postura crítica, el pensamiento crítico del contador público debe entrar a sanear eso que usted significa que los informes son amañados, que todo es mentira, que bueno, lo que nos significó? Eso realmente tengo como inquietudes dentro de su importantísimo aporte, doctor. Gracias, profesor Saúl, por su intervención, por sus comentarios y porque pues, me da oportunidad de hacer algunas aclaraciones. Primero, la contracontabilidad está aliada a la contabilidad crítica. Es lo primero que hay que aclarar, porque mire que es el examen de la situación normal de la contabilidad, de lo que normalmente hace la contabilidad y tomar una postura contraria. No hay nada más crítico que eso. La contracontabilidad es una contabilidad crítica. La contracontabilidad hace parte de la contabilidad social y ambiental. Movimiento que empezó desde mediados de la mitad del siglo pasado y que fue evolucionando, fue evolucionando. Lo que pasa es que con el nombre de contracontabilidad se vino a conocer apenas los últimos 20 años, pero también hace parte de la contabilidad para la emancipación. Lo que pasa también es que hay que aclararlo que la contabilidad para la emancipación es ese sueño que tenían o que tienen, siguen teniendo buena parte de los académicos anglosajones para lograr la libertad, lograr la autonomía dentro del ámbito de lo que es la modernidad y la contabilidad aliada a eso. Sin embargo, es una perspectiva eurocéntrica que desconoce la realidad latinoamericana, porque los europeos y también los norteamericanos quieren seguir siendo los del primer mundo, el poder, la hegemonía que controla todo el mundo, pero a costa de los países pobres. ¿De dónde sacan las materias primas los países ricos? De los países pobres. Cuando un país rico quiere seguir explotando cualquiera de sus recursos, generalmente va y se instala en un país pobre donde la mano de obra es más barata, donde la materia prima es más barata, donde seguramente los requisitos ambientales no son tan fuertes como en su propio país. Para allá se van y extraen valor. Y tenemos casos concretos aquí en Colombia. No es sino, usted me dice que es de la costa, no es sino que mire ahí cerca lo que tiene en Cerrejón y lo que tiene en otras explotaciones. Nosotros aquí en el interior tenemos explotaciones de oro, donde se desvían los ríos o, por ejemplo, las extractivas, incluso la del petróleo. Entonces, la contracontabilidad sí hace parte de la contabilidad crítica. Bueno, usted me pregunta también que dónde está el papel del contador. Pues claro, el papel del contador es no estar compartiendo la postura hegemónica de la empresa que solamente busca maximizar el capital. Cuando el contador está al servicio de esa postura, pasando por encima el empleo, o sea, el trabajo en general, la destrucción del ambiente, la destrucción de la sociedad, se está volviendo un cómplice. Entonces, claro, alguien dirá, entonces, ¿en qué trabajo? No, pues usted tiene que tomar la decisión. Finalmente, estamos hablando de que la contabilidad tiene un perfil político y uno tiene que tomar la decisión de qué lado está. ¿Está del lado de la empresa o de revelar la verdad? Entonces la contabilidad sí ofrece más posibilidades. Desde luego que es un tema ético, es un tema ético que toca los asuntos más delicados de la moral del contador. ¿De qué lado está? Es tomar la decisión. Usted menciona las normas
del código de ética. Sí tenemos un código de ética, el código de ética de IFAC. Mencionó usted el decreto 302 del 2015 por el cual se adopta el código de ética, pero ¿de dónde es ese código de ética? No es el código de ética de IFAC. No es un organismo privado el que sacó el código de ética. Y Colombia en ese caso perdió soberanía porque adoptó, no construimos el código de ética. Nosotros tenemos un código de ética, está en la ley 43 de 1990. Y ese decreto 302 no tumbó ese código de ética que teníamos nosotros en la ley 43 de 1990. Sigue vigente, están vigentes los dos. ¿Por qué? Porque un decreto no puede tumbar una ley. Y ese es un problema jurídico contable que tenemos en Colombia. Y todo lo que es el proyecto o uno de los proyectos que están cursando en las autoridades contables colombianas es precisamente resolver ese problema de esa dualidad, y han intentado conciliarlos, pero es que eso no se puede conciliar. Hay unos asuntos que son en ese caso irreconciliables. Entonces, yo creo que, bueno, hago estas precisiones, pero también aclaro que la contracontabilidad está en construcción. Es un asunto que por los debates, por las controversias, por los encuentros académicos, por la investigación, estamos tratando de construir y de mejorar lo que es la naturaleza de la contabilidad. No sé qué otra intervención haya por ahí, profesora. Profe, hay varias intervenciones, entonces le voy a dar la palabra a Luis Germán Zamora. Ahí te debe llegar para que actives el... Pero antes de eso voy a leer también una intervención de Luis Ángel Infante que dice: excelente intervención, es muy bueno para quienes nos estamos formando como contador público, ya que debemos ser partícipes de la evolución de la profesión y ver todo más allá de las cifras, más allá del debe y el haber. Felicidades, profesor Valenzuela. Adelante, profesor Luis Germán. Muchísimas gracias. Pues, un comentario, digamos, frente a la contracontabilidad me parece un tema muy interesante y efectivamente lo ha planteado el profesor Luis Fernando. Realmente, cuando se hace en ese sentido crítico de ver que las cosas no están bien, son formas y seguramente es una propuesta que también está en construcción. Pero mire que hay dos asuntos muy importantes que yo quisiera simplemente comentar de manera muy sintética, y es hablar de opacidad y hablar de asimetría, como de pronto vi un comentario porque iba hacia allá. Porque hablar de opacidad y asimetría en la contabilidad es parte de lo que sucede en esos análisis de esa diferencia de la realidad y la información frente a los sucesos, por supuesto, sociales de las entidades. Claro, cuando uno hace estos referentes, por ejemplo, hay trabajos que se han hecho en procura de construir el juicio profesional para mirar cómo efectivamente el profesional participa o no de estas decisiones, y es que estamos en unos modelos restringidos de regulación que hay que cumplir. Y entonces, en esa medida, pues habrán quienes se dedican a hacer la labor de la norma, pero hay otros que, por supuesto, hacen estos análisis interesantes, y de ahí como simplemente reflexión, está el caso de Drummond, está el caso de Ecopetrol. Uno mira los estados financieros 2013-2019 y los problemas sociales de Ecopetrol, y en ninguna parte encuentra los problemas efectivamente sociales. Creo que hay que, y de pronto es lo que quería yo plantearle al profesor Luis Fernando, en el sentido de que si bien existe esta propuesta, no será posible que a partir o bien de informes integrados o a partir de evaluar la asimetría como postura y como propuesta para poder considerar alguna regulación, porque desafortunadamente en Colombia lo que no está regulado no se hace, pensar en ese matiz para poder avanzar mucho más rápido, a generar todo un tema teórico, porque seguramente allí nos demoraríamos bastante tiempo. No sé cuál sería su opinión, profesor Luis Fernando. Gracias, profesor Luis Germán. Claro, yo tengo mi punto de vista y de una vez voy a ser claro con él. En Colombia no está todavía instaurado el informe integrado. Algunas empresas lo están haciendo, las más grandes. En Europa ya es obligatorio. Seguramente en los próximos años tendremos un amplio uso de los informes integrados. Sin embargo, eso no va a ser la solución. El informe integrado hace parte de la contabilidad convencional. Va a seguir mostrando lo que le conviene a la empresa. Y va a haber incluso aseguramiento de informes integrados. Y
los contables, las firmas de auditoría y quienes presten los servicios de aseguramiento van a decir que eso anda muy bien. Van a decir que todo está muy bien y eso le va a dar credibilidad a la información y por tanto los usuarios de la información van a seguir creyendo en ellos. Sin embargo, hay cosas ocultas, hay cosas que no son. Por eso también va a seguir existiendo la contracontabilidad. Primera parte entonces, profesor Luis Germán, ahí no vamos a tener solución con los informes integrados. Si usted me pregunta, ¿cuál sería la solución para que la información sea más equilibrada, para que no haya esa asimetría? Pues la solución es, también existe. Lo que pasa es que es muy utópica y yo la he planteado en varios escenarios a través de estos años que me he dedicado a la responsabilidad social empresarial. La única solución es cuando haya una verdadera responsabilidad social empresarial. Y solo habrá una verdadera responsabilidad social empresarial cuando en las empresas haya cogestión, primero, y segundo, cuando haya distribución justa de la utilidad. Cogestión, ¿qué significa? Que en la mesa directiva estén sentados los stakeholders, no solamente los dueños del capital, sino que los dueños del capital estén con los trabajadores, estén con los representantes del medio ambiente. Ahí tenemos la triple dimensión, el triple bottom line, lo económico, lo social, lo laboral, lo ambiental. Ahí tenemos representantes de todos los stakeholders. Y soñemos más, debería haber más gente ahí en las juntas directivas, pero eso es impensable. Va, dígale usted a una empresa, oiga, ¿usted por qué no nombra un miembro del sindicato en la junta directiva? Ah, no, eso ni pensarlo. Y en las empresas, cuando en las juntas directivas hay algún miembro externo, pues es uno de ellos. Es uno de ellos. Incluso en las empresas colombianas. La máxima empresa colombiana, la más grande, es Ecopetrol. Y Ecopetrol siempre ha tenido en la junta directiva un miembro que se llama el representante de los accionistas minoritarios. Pero vaya, mire quién ha sido el representante de los accionistas minoritarios. Como lo nombran los accionistas por mayoría de acciones, pues nombran uno de ellos mismos. Aquí tuvimos el caso en Ecopetrol, donde había un representante de los accionistas minoritarios que era el presidente de un gremio. Al año siguiente, ese mismo pasó a ser el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, porque había sido nombrado ministro de Hacienda. Entonces se cambió de puesto, de ser representante de los accionistas minoritarios, pasó a ser representante de la junta directiva, pero porque era ministro de Hacienda y tenía derecho a ello. Entonces es un problema de gobierno corporativo. Por eso insisto, la solución sí se da el día que logremos que las juntas directivas tengan intervención de todos los stakeholders. Eso es lo que yo he venido, y eso que eso no es exclusivo mío, eso no es un invento mío, eso se llama la cogestión. Y si ustedes, los que me están escuchando, son inquietos, consulten inmediatamente el artículo 57 de la Constitución Nacional de Colombia. A ver qué dice. Posibilita la existencia de la cogestión en Colombia. ¿Y a dónde se habla de ese artículo? ¿A dónde se ha hablado en estos casi 30 años que tiene la Constitución política colombiana? No, de eso no se habla. Jamás ha habido un proyecto de ley que ponga a marchar ese artículo de la Constitución que habla de la cogestión. Es que mucha gente ni sabe que la Constitución política colombiana contempla la cogestión. Bueno, y lo otro ni hablar. Vaya, dígale a un empresario, oiga, las utilidades que usted da en la empresa no deben ser todas suyas, hay que repartirlas en justicia. A usted le debe tocar algo, desde luego, pero a los trabajadores les debe tocar algo. Al gobierno le debe tocar algo. Ah, no, que es que para eso están los impuestos. O sea, siempre hay disculpas. Bueno, esto daría para otras ponencias. Entonces, pues, pero ahí voy dando como unos datos. Claro Adelante. que sí, profe. Voy a darle la palabra a Johnny y luego leo unas preguntas que nos hace Alicia Patricia y finalmente leo un par de intervenciones que han dejado en el chat para que podamos ir también cerrando esta presentación y pues también no abusar del tiempo de ustedes, profe. Profesor Johnny, ya te di la palabra. Listo, muchas gracias. Bueno,
Profe Luis Fernando, Marcela, muchas gracias pues por la presentación. Creo que es un ejercicio necesario. Y pues digamos que con todo el espíritu de que lo podamos discutir y de que podamos pues seguir pensando esta situación. Entonces son tres cosas, tal vez cuatro. La primera con lo que señalabas de que no hay trabajos en Colombia, pues hay, digamos que, pero no lo voy a señalar como yo sí los conozco, ¿no? No es mi espíritu, pues, esa cuestión, sino para llegar a una cuestión teórica importante. Y un trabajo de Crawford Spence, que es extranjero, pero viene a Colombia en 2011, en un libro que editó la profe Claudia Barrios, del Seminario de Perspectivas Críticas de la Contabilidad Contemporánea. Y habla de contabilidad B, ¿sí? Con unos casos ahí específicos. Se te fue el audio, se te fue el audio. Sí, se quedó sin audio. Entonces, mientras vuelve el profe Johnny, permítanme, voy a leer las preguntas de Alicia, aunque alguna, pues creo que ya se ha dado respuesta allí, pero puedes redondear allí las ideas porque creo que se van combinando. Decía, no tuve la oportunidad de escuchar toda la disertación, pero sobre el papel. Ay, ya. Johnny, te habías ido. Hola. Hola, hola. Se te quedó corta la idea. Bueno, ahí pido disculpas porque llevaron el fondo que mandé a alquilar con los libros que puse esta mañana. Profe, entonces te decía que hay bibliografía, el de Crawford Spence con el que editó, el libro que editó la profe Claudia, y hay dos trabajos cercanos a JICOMA. Uno es de Brian Steve Villalba, que es estudiante y hace un ejercicio muy interesante con lo del paro en 2018, que creo que ganó el encuentro de ensayo, y un trabajo que hacen Cabrera, Fabián Leonardo Quinche y Mateo Bedoya, que hacen una revisión de temática de literatura y clasifican esas cuentas. Ellos lo llaman contabilidad exterior, ¿sí? Digamos, como toda esa contabilidad que se produce por fuera de la empresa, y clasifican cuentas sistemáticas, militantes, dialógicas y emancipadoras. Lo de Crawford ya parecía desde el punto de vista de emancipación, con un enfoque gramsciano de que de lo que se trata es de pelear la hegemonía con las empresas, ¿no? Que me parece a mí que es una visión muy importante. Entonces, no es de nuevo mi espíritu, y en esto soy claro, no es de decir, venga, es que yo sí conozco los trabajos, no, es pensar tal vez, por eso decía que tiene un trasfondo teórico, que lo de contracuentas lo que ha cambiado es el nombre, digamos que se ha ido consolidando, y entonces ya nominarlo como contracuentas pues puede ser útil en el ejercicio crítico, ¿sí? Porque uno ve el trabajo de Pilar de Fuentes y ese trabajo debe ser 93, el de la industria, que es legitimación, la industria química, petrolera y química, y es eso, sí, digamos, es tomar otras fuentes para decir algo sobre las empresas. Entonces es como en ese sentido, ¿no? Como en el sentido de lo teórico. Valorar mucho este tipo de trabajos empíricos porque aquí se materializa la contabilidad crítica, ¿no? Digamos, en estos ejercicios, Sergio decía en el chat, veeduría social, bueno, como se denomina, en estos ejercicios se materializa la intervención directa de los contadores y de los académicos en la realidad. Así que, bueno, eso como primera medida. Como segunda, y esto solamente lo planteo porque la profe Marcela aparece pues como autora en este trabajo, y habiéndola escuchado esta mañana, yo no sé si hay algo de contradicción en el enfoque que presentaba la profe esta mañana y el enfoque que usted presenta. Yo, pues no creo que todo lo que la empresa diga es mentira. Sin embargo, estoy muy cerca de su interpretación, ¿no? Si digamos la empresa dice lo que le conviene, no es que sea mentira, dice lo que le conviene desde pues, los trabajos que ha hecho John Jairo Cuevas y desde teoría de los campos de Bourdieu o estructuralismo genético, pues puede entenderse, ¿no? Es presentación de sí. Estratégicamente yo digo lo que me conviene, además pues con ese riesgo de tomar la empresa como un sujeto, ¿no? Sino pues como una organización.
Entonces, claro, yo estoy, digamos que comparto esa visión suya, pero en lo que planteaba la profe Marcela esta mañana, pues eso del diálogo, de que la empresa sea interpelada, a mí la sensación que me queda es que ese enfoque de esta mañana pues nace capturado. Es decir, usted lo decía, los reportes están capturados, ahí no esperemos nada, ahí se va a decir lo que la empresa necesita. Y ese enfoque del diálogo, de que la empresa va a entender que puede ser interpelada, va a respetar al sujeto. Sí, entonces, digamos, podemos estar en cualquiera de los dos lados, pero lo que yo noto es contradicción entre los dos enfoques. Segundo punto. Y el tercero, digamos, ahí apoyándome en la intervención del profe Saúl, y para que lo sigamos pensando y podamos hacer trabajos, es la pregunta sobre la ética de los contadores de estas empresas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel del contador de Bayer? O en nuestro contexto, Chiquita, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad del contador de Chiquita Brand? ¿Sí? Empresa condenada por financiar grupos paramilitares, con todas las implicaciones, ¿no? Es pagar para que se mate. Hay un caso reciente o relativamente reciente que es el contador, el que se conoció como el contador de Aspish. Oscar Groning, y fue condenado sin haber matado a nadie, digamos, la particularidad es esa. Hay un caso previo que es Demian Mew, fue condenado por su participación como contable en el holocausto nazi, en el campo de concentración de Auschwitz, sin haber matado a nadie, es decir, solamente por su participación. Y creo que ahí hay toda un campo de trabajo sobre la ética de los contadores, sobre la ética de los contadores que pertenecen a este tipo de empresas. Bueno, yo dejo ahí, pido excusas pues por lo largo de la intervención. Profe, de nuevo, muchas gracias, muy interesante. Creo que las intervenciones demuestran pues el interés que despierta la presentación, y pues para que lo sigamos conversando. Claro, Johnny, muchísimas gracias por tu intervención. Me parece que has hecho unas aclaraciones que acepto, me parecen válidas, te las agradezco, pero rápidamente me voy a referir a ellas. Respecto de los trabajos preliminares, los que ya se han hecho sobre los movimientos sociales, incluso el autor, pues fue mi estudiante, fue alumno mío en la Universidad Nacional. Fabián Quinche también fue alumno mío en la maestría. Y ¿cómo es que se llama Cabrera? Me olvidó. Andrés, yo fui un evaluador de su tesis de maestría, o sea que yo conozco los trabajos. De pronto los omití, acepto haberlos omitido, pero si existen, son recientes, entre otras cosas, son muy recientes. O sea que, y claro que hay trabajos anteriores. Estoy de acuerdo contigo que el nombre ha cambiado, pero este movimiento, lo dije en mi exposición, desde el siglo pasado viene con otros nombres. Cuentas a la sombra, cuentas silenciosas. Lo que pasa es que Gallofer y Haslan empiezan a llamar contrainformación, incluso apoyados en unos estudios, ¿quién creyera?, de 200 años atrás, por parte de Jeremy Bentham, aquel creador de lo que nosotros conocemos como el panóptico. Bueno, eso es parte de lo que uno empieza a descubrir cuando se interesa en este tema. Respecto del segundo punto, cuando encuentras alguna contradicción frente a la exposición de esta mañana de Marcela y lo que yo planteo, por lo que ella pues privilegia lo que es la contabilidad dialógica, donde hay que escuchar al otro. Esa es una perspectiva, esa es una perspectiva. Yo soy muy radical y así sea en grupos de estudio, encuentra uno posiciones diferentes. Yo, por ejemplo, mira lo que dije hace un rato. Yo creo que la verdadera responsabilidad social solo se dará cuando se encuentren dos premisas. Uno, la distribución justa de la utilidad. Y dos, la cogestión.
Si no, no hay responsabilidad social. Esa es mi posición. Otros dirán, no, pero es que no puede ser tan exagerado. Entonces, en el caso de pronto la contradicción que tú escuchas frente a la postura dialógica donde escuchemos el stakeholder, lo tengamos en cuenta. Lo que pasa es que hay niveles. En el diálogo uno escucha. Por eso, por ejemplo, siempre se ha dicho que la teoría de la acción comunicativa de Habermas podría servir mucho para arreglar los problemas del mundo, incluso los problemas que tiene la contabilidad, y para salvar ese problema entre la asimetría de información. Pero yo no creo en eso. Yo creo que la contabilidad siempre estará, la contabilidad tradicional y convencional, estará del lado del dueño del capital. Siempre. Y habrá otros que estemos en contradicción y que estemos tratando de controvertir eso, porque esa contabilidad va a ocultar cosas. Bueno, y el tercer punto, sobre el papel de aquellos contadores que están del lado de las empresas criminales o de acciones criminales, pues eso es un asunto muy personal. Eso es un asunto muy personal. Y ahí es donde acudimos a la ética. Yo personalmente creo que en la vida estamos con un objetivo, con una finalidad. Y cuando uno descubre el objetivo y la finalidad y lo logra, vive feliz. Y hay quienes viven en medio de la criminalidad, de la explotación. Vaya ya, pregúntele si son felices o no. Yo, por ejemplo, creo que los seres humanos, todos tenemos una forma de ser y de vivir. Eso es la ética. Eso es la ética. Y entonces hay que lograr ser coherentes, porque mal haría yo echando este discurso, pero de pronto que usted me viera firmando un balance de Chiquita Brands o de una de las empresas o por ejemplo de Bayer. Entonces ahí sí habría una contradicción. Entre otras cosas, no es nada fácil lograr la coherencia. Somos seres llenos de contradicciones. Pero este diálogo que nos permite Johnny, Luis Germán, Héctor, todos los que han intervenido, Saúl, pues eso es lo que nos alimenta en la academia. Por eso, pues aquí no queda más que agradecerle a los organizadores del evento que propician estos espacios y pues ojalá tengamos la oportunidad de vernos en encuentros presenciales porque es que estas conversaciones también se dan en cualquier nivel, tomándose un café y bueno, profesora Luisa Fernanda, adelante. Gracias, profe. La profe Marcela quiere hacer allí una intervención y damos lectura de las preguntas de Alicia. Adelante, profe Marcela. Gracias, ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, ahí ya, sino que había, pero hay como retorno. Yo creo que Ya. ahí ya. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe Johnny, por la interpelación que me hiciste ahorita. Pues me agrada saber que estuviste presente en la charla que compartí esta mañana. Y quiero pues como aclarar un poco mi posición, ¿no? Y de todas maneras regresar en algunos puntos sobre ella. En esa disertación lo que planteaba yo justamente es que pues se ha planteado que la accountability tiene que ser dialógico, que la información que emiten las organizaciones tiene que dejar de ser unidireccional. Pero si tú observaste lo que mostré allí, digamos con datos ya empíricos, con base en las investigaciones en las que hemos trabajado, pues esta categoría se pone en tensión. Entonces, sí, evidentemente desde la teoría es un planteamiento y es un planteamiento válido. Es un planteamiento en el que se plantea que la rendición de cuentas tiene que dejar de ser unidireccional y tiene que convocar lo que necesita la gente.
No me parece que sea un planteamiento que de por sí ya sea, digamos, desdeñable, porque ese planteamiento que tiene sus bases, por supuesto, en Habermas y en el neopluralismo, pues es un planteamiento que nos dice que la organización ya ha reconocido inicialmente que es interdependiente, ¿verdad? Y es interpelada por otros. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo eso en consideración, pues la organización lo que tiene que hacer en verdad es preguntar y llamar a los otros y ponerlos a participar sobre qué requieren ellos, qué tipo de información es la que es relevante, es material. Eso por ese lado. Pero ¿qué evidenciamos? Pues que hasta el momento esas lógicas que se mantienen detrás de la estandarización, incluso detrás de los discursos institucionales y de las organizaciones, pues no permite evidenciar esa participación de los grupos de interés, no permite evidenciar que hay ese diálogo directo y que no, efectivamente, no hay una participación efectiva de parte de estos grupos. Entonces, hacia el final de esa intervención lo que les decía es, bueno, pues como la realidad de las cosas es que aún en contabilidad social y ambiental, siendo, entre comillas, alternativos, estamos siendo cooptados por esas lógicas tradicionales que vienen de la contabilidad financiera, pues tenemos que mientras tanto y hasta tanto no se encuentren unos marcos más ajustados y hasta tanto las organizaciones no emitan una información mucho más aterrizada a los contextos y a lo que la gente requiere, por ejemplo, las comunidades y demás, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Pues acudir a las otras fuentes, a las de los afectados. ¿Qué tenemos que hacer? Dar visibilidad a esas expresiones de control social de las comunidades, a esas expresiones que emiten las ONG. Y esto para nada creo yo que es contradictorio. Es una visión que incluso soporta esta ponencia. Gracias. Muchas gracias, profe. Entonces, acá Alicia nos dice, ¿qué papel juegan los informes de gestión en las empresas en la contracontabilidad? La contracontabilidad está a cargo de los stakeholders. Y finalmente, la contracontabilidad tiene que ver más con tratar de revisar la asimetría o no de la información como contrapartida. Y esa sería la última pregunta y leo un par de comentarios. Ah, bueno, sí, ya, sería adelante, profe. Gracias, profesora Luisa. Los informes de gestión son el insumo junto con los informes de sostenibilidad, con lo que dice la empresa, producto de lo que realizó en un periodo contable, con lo que son sus políticas. Eso es parte de la información de la empresa. Esa es la contabilidad convencional y son insumo para construir la contracuenta. Entonces uno lo que hace es coger esos insumos y contrastarlos, compararlos con la contrainformación para que de ahí surja la contracuenta. Y entonces la contracuenta intenta disminuir esa asimetría, poner en tensión, como quien dice, aquí, ¿quién tiene la razón? Este dice A y este dice B. Pues miremos con evidencia a ver quién está diciendo lo cierto. Y eso es lo que no se conoce. Y en buena parte eso es lo que hay que visibilizar con la contracontabilidad. Entonces, es un ejercicio de parte de los stakeholders, por eso la contracuenta generalmente se construye con la voz de los stakeholders. Creo que esa es lo que tendría que decir ahí, profesora. Listo, profe Luis Fernando. Entonces leo el comentario de Héctor Darío. La contabilidad en perspectiva financiera ha colonizado lo contable y al contador. La contracontabilidad es un esfuerzo de reivindicación de lo contable y del sujeto contable. Y finalmente el profesor Sergio hace allí una apreciación, va un poco en línea con lo que planteaba el profesor Johnny y dice, se está refiriendo a una actividad de evaluación y control que debe realizar una empresa, sea contador o no. No es necesario mencionar a la contabilidad, para esto tampoco a la contaduría pública. Se debe buscar otro nombre para este ejercicio de veeduría social. El expositor se basa en muchas suposiciones y generalizaciones sobre la conducta de los contadores públicos con un sesgo hacia la ética.
Los contadores son malos, son corruptos, mienten, engañan, en general. Es importante ocuparse realmente de estas generalidades y avanzar en el reconocimiento de este fenómeno desde una perspectiva empírica. Si quieres hacer allí alguna réplica y allí entonces daríamos cierre, profe Luis Fernando. No, no me merece ningún comentario porque siempre hay que entender que hay gente que es cerrada, como yo soy cerrado para un lado, puede haber comentarios cerrados para el otro, entonces no me merece ningún comentario. Listo, profe Luis. Muchísimas gracias entonces por la intervención. Con esto damos cierre a la jornada de ponencias. Esa era la última ponencia del quinto encuentro de pensamiento contable.